Hola, me llamo Néstor y te voy a hablar del siguiente capítulo de Dale Carnegie del libro Cómo ganar amigos e influir en las personas. Este excelente libro, el mejor que se haya escrito sobre inteligencia social. Dale Carnegie dice lo siguiente: elogie el más pequeño progreso. ¿Estás de acuerdo? Pedro tenía un número de perros y caballos amaestrados y pasó la vida viajando con circos y compañías de variedades. Me encantaba ver cómo adiestraba a los perros nuevos para su número. Noté que en cuanto el perro demostraba el menor progreso, Pedro lo palmeaba y elogiaba y le daba golosinas. Esto no es nuevo. Los domadores de animales emplean esta técnica desde hace siglos. ¿Por qué entonces no utilizamos igual sentido común cuando tratamos de cambiar a la gente que cuando tratamos de cambiar a los perros? ¿Por qué no empleamos golosinas en lugar de un látigo? ¿Por qué no recurrimos al elogio en lugar de la censura? Elogiemos hasta la menor mejora. Esto hace que los demás quieran seguir mejorando. El elogio es como la luz del sol para el espíritu humano. No podemos florecer y crecer sin él, y aún así todos estamos mucho más dispuestos a aplicar el frío viento de la crítica. ¿Estás de acuerdo? Por ejemplo, hace medio siglo, un niño de 10 años trabajaba en una fábrica de Nápoles y anhelaba ser cantor, pero su primer maestro lo desalentó. Le dijo que no podría cantar jamás, que no tenía voz, que tenía el sonido del viento en las persianas. Pero su madre, una pobre campesina, lo abrazó y ensalzó y le dijo que sí, que sabía que cantaba bien, que ya notaba sus progresos, y anduvo descalza mucho tiempo a fin de economizar el dinero necesario para las lecciones de música de su hijo. Los elogios de aquella campesina, sus palabras de aliento, cambiaron la vida entera de aquel niño. Se llamaba Caruso y terminó siendo el más famoso y el mejor cantante de ópera de su tiempo. A comienzos del siglo XIX, un jovenzuelo de Londres aspiraba a ser escritor, pero todo parecía estar en su contra. No había podido ir a la escuela más que 4 años. Su padre había sido arrojada a una cárcel porque no podía pagar sus deudas y este jovencito conoció a menudo las punzadas del hambre. Por fin consiguió un empleo para pegar etiquetas en botellas de betún, dentro de un depósito lleno de ratas, y de noche dormía en un triste desván junto con otros 2 niños, ratas de albañal en los barrios pobres. Tan poca confianza tenía en sus condiciones de escritor que salió a hurtadillas una noche a despachar por correo su primer manuscrito para que nadie pudiera reírse de él. Un cuento tras otro le fue rechazado. Finalmente llegó el gran día en el que le aceptaron uno. Es cierto que no se le pagaba un centavo, pero un director de diario lo elogiaba y reconocía como escritor. Quedó tan emocionado que deambuló sin destino por las calles, llenos los ojos de lágrimas. El elogio, el reconocimiento que recibía al conseguir que imprimieran un cuento suyo, cambiaban toda su carrera, pues si no hubiera sido por ello, quizás habría pasado la vida entera trabajando como hasta entonces. El nombre de ese muchacho era Charles Dickens. Otro niño de Londres trabajaba en una tienda de comestibles. Tenía que levantarse a las 5, barrer la tienda y trabajar después como esclavo durante 14 horas. Era una esclavitud en verdad y lo despreciaba. Al cabo de 2 años no pudo resistir más. Se levantó una mañana y sin esperar el desayuno caminó 25 kilómetros para hablar con su madre, que estaba trabajando como ama de llaves. Estaba frenético. Rogó a la madre, lloró, juró que se mataría si tenía que seguir en aquella tienda. Después escribió una extensa y patética carta a su viejo maestro de escuela declarando que estaba desalentado, que ya no quería vivir. El viejo maestro lo elogió un poco y le aseguró que era muy joven, muy inteligente, apto para cosas mejores, y le ofreció trabajo como maestro. Esos elogios le cambiaron el futuro y dejaron una impresión perdurable en la historia de la literatura inglesa. Porque aquel niño ha escrito desde entonces innumerables libros y ha ganado cantidades enormes de dinero con su pluma. Se trata de H.G. Wells. Entre sus obras figuran La Guerra de los Mundos, de 1898, El Hombre Invisible, de 1897, y La Máquina del Tiempo, de 1895. Todas obras suyas de finales del siglo XIX. Parece ser que Thomas Alva Edison no fue un buen alumno en la escuela. Cierto día, cuando tenía 8 años, llegó del colegio apesadumbrado porque su maestro le había encomendado entregar una nota a sus padres. Su madre, Nancy Elliot, la leyó bajo la atenta mirada del pequeño. ¿Qué pone?, acabó preguntando. Con lágrimas en los ojos, Nancy leyó a su hijo el contenido de aquella breve misiva.
Su hijo es un genio, esta escuela es muy pequeña para él y no tenemos buenos maestros para enseñarlos. Por favor, enséñelo usted en casa. Nancy abrazó a Thomas y le dijo que no se preocupara, que a partir de ese momento se encargaría personalmente de su educación. Y eso fue exactamente lo que sucedió. No lo debió hacer nada mal si tenemos en cuenta que a los 15 años Edison comenzó a trabajar como telegrafista y un año después alumbró su primer invento, un repetidor automático capaz de transmitir señales de telégrafo entre diferentes estaciones. A este le seguirían más de 1000 inventos. Muchos años después, cuando Nancy ya había fallecido y Edison era un inventor reconocido a nivel internacional, encontró por casualidad la nota. ¿Cuál fue la sorpresa cuando leyó sobrecogido el verdadero contenido de aquella nota? La nota decía: su hijo está mentalmente enfermo y no podemos permitirle que venga más a la escuela. Edison lloró amargamente tras conocer la verdadera historia. Cuando se repuso, escribió en su diario: Thomas Alva Edison fue un niño mentalmente enfermo, pero gracias a una madre heroica se convirtió en el genio del siglo. ¿Qué hubiera pasado si su madre se hubiera dejado arrastrar por el modelo escolar que exigía silencio, escuchar sin hablar y seguir un hilo narrativo escolar perfectamente estandarizado? Habríamos tardado mucho más en tener electricidad. Jacinto era el padre en una familia cuya única forma de comunicación entre los padres y sus hijos eran los gritos, y como suele suceder, todos se ponían un poco peor en vez de un poco mejor después de tales episodios. Nos cuenta lo siguiente: decidimos probar con los elogios en lugar de la crítica a sus defectos. No era fácil cuando todo lo que podíamos ver eran las cosas negativas de nuestros hijos. Fue realmente duro encontrar algo que elogiar. Conseguimos encontrar algo y durante el primer día o dos, algunas de las peores cosas que estaban haciendo desaparecieron. Después empezaron a desaparecer sus otros defectos. Empezaron a capitalizar los elogios que les hacíamos, incluso empezaron a salirse de sus hábitos para hacer las cosas mejor. No podíamos creerlo. Por supuesto, no duró eternamente, pero la norma en que nos ajustamos después fue mucho mejor que antes. Ya no fue necesario reaccionar como solíamos hacerlo. Los chicos hacían más cosas buenas que malas, todo lo cual fue resultado de elogiar el menor acierto en ellos antes de condenar lo mucho que hacían mal. Álvaro recibió un material impreso en las prensas de la compañía que eran de una calidad excepcionalmente alta. El hombre que había hecho este trabajo había tenido dificultades para adaptarse a su empleo. El supervisor estaba preocupado ante lo que consideraba una actitud negativa y había pensado en despedirlo. Cuando Álvaro fue informado de esta situación, fue personalmente a la imprenta y tuvo una charla con el joven. Le manifestó lo mucho que le había gustado el trabajo que había recibido y dijo que era lo mejor que se había hecho en la imprenta desde hacía tiempo. Se tomó el trabajo de señalar en qué aspectos la impresión había sido excelente y subrayó lo importante que sería la contribución de este joven a la compañía. ¿Le parece a usted que esto afectó la actitud del joven impresor hacia la empresa? En pocos días hubo un cambio completo. Les contó a varios de sus compañeros esta conversación y se mostraba orgulloso de que alguien tan importante apreciara su buen trabajo. Desde ese día fue un empleado leal y dedicado. Álvaro no se limitó a halagar al joven obrero diciéndole "usted es bueno". Señaló específicamente los puntos en que su trabajo era superior. Elogiando un logro específico en lugar de uno generalizado, se produce un efecto mucho mayor. Porque se lo recibe como sincero, no algo que la otra persona puede estar diciendo solo para hacernos sentir bien. Todos anhelamos aprecio y reconocimiento, y podríamos hacer casi cualquier cosa por lograrlo, y nadie quiere mentiras ni adulación. ¿Estás de acuerdo? Si ayudamos a los demás para que comprendan los ocultos tesoros que poseen, podemos hacer mucho más que motivarlos, podemos transformarlos literalmente. En otro capítulo, Dale Carnegie dice lo siguiente: atribuya a la otra persona una buena reputación para que se interese en mantenerla. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué hacer cuando una persona que ha trabajado bien empieza a hacerlo mal? Se lo puede despedir, pero eso no soluciona nada. Se lo puede reprender con energía, pero eso por lo general provoca resentimiento, ¿verdad? Lucas, gerente de una importante agencia de camiones, tenía un mecánico cuyo trabajo se había vuelto menos satisfactorio. En lugar de gritarle o amenazarlo, lo llamó a su oficina y tuvo una charla sincera con el hombre. Le dijo: Ciro, usted es un excelente mecánico, hace años que trabaja con nosotros.
ha reparado muchos vehículos dejando plenamente satisfechos a los clientes. De hecho, hemos recibido no pocos elogios por el buen trabajo que usted ha hecho. Pero últimamente el tiempo que se toma para terminar cada tarea se está haciendo mayor y los resultados no son los de antes. Como usted ha sido un mecánico tan excelente en el pasado, estoy seguro de que le interesará saber que no me siento feliz con la situación. Y quizás entre los dos podamos encontrar el modo de corregir el problema. Ciro respondió que no había advertido el desmejoramiento de su rendimiento y le aseguró al jefe que seguía siendo capaz de realizar bien su trabajo y trataría de mejorarlo en el futuro. ¿Lo hizo? Vaya si lo hizo. Volvió a ser un mecánico rápido y seguro, con la reputación que le había dado el señor Lucas para mantener. ¿Qué otra cosa podía hacer sino realizar un trabajo comparable con el que había hecho en el pasado? Elogiar antes de la crítica. En suma, si usted quiere que una persona mejore en algo, proceda como si ese algo fuera una de sus características sobresalientes. Dele una buena reputación en un área específica a alguien y se le verá hacer esfuerzos prodigiosos antes de desmentirla. Georgina cuenta la asombrosa transformación de una humilde sirvienta. Ella cuenta lo siguiente: una sirvienta me llevaba las comidas. Se llamaba María, era una especie de monstruo. Bizca, de piernas combadas, pobre en carne y en espíritu. Un día en que me acercaba un plato de fideos le dije a boca de jarro: María, ¿no sabe usted qué tesoros tiene ocultos? Ella, acostumbrada a dominar sus emociones, esperó unos momentos sin atreverse a hacer un gesto por temor a una catástrofe. Por fin dejó el plato en la mesa, suspiró y exclamó ingenuamente: Señora, jamás lo habría creído. No tuvo una duda, ni hizo una pregunta. Volvió a la cocina y repitió lo que yo había dicho, y tal es la fuerza de la fe que nadie se rió de ella. Desde aquel día se le tuvo cierta consideración, pero el cambio más curioso se produjo en la misma María. Con la idea de que era un receptáculo de maravillas invisibles, comenzó a cuidarse la cara y el cuerpo, tanto que su olvidada juventud pareció florecer y ocultar su fealdad. 2 meses más tarde, cuando yo me marchaba de allí, anunció su próxima boda con el sobrino del chef. Me contó un día: voy a ser una señora, dijo, y me agradeció. Una pequeña frase había cambiado su vida entera. Georgina había dado a María una reputación que justificar, y esa reputación la transformó. Ariel, representante de ventas de una compañía de comida, se entusiasmó mucho con la nueva línea de productos que introducía su compañía y quedó apesadumbrado cuando el gerente de un gran almacén de alimentos rechazó la oportunidad de introducir el nuevo producto en su negocio. Ariel pasó todo el día lamentando este rechazo y decidió volver al almacén antes de irse a su casa esa noche y probar una vez más. Jacobo, le dijo al dueño, cuando me marché esta semana, comprendí que no te había presentado un cuadro completo de la nueva línea y te agradecería que me des unos minutos para señalarte todos los puntos que omití. Siempre te he admirado por tu capacidad para escuchar y por tu buena disposición a cambiar cuando los hechos piden un cambio. ¿Podía rehusarse Jacobo a darle otra oportunidad? No después de que el vendedor le hubo establecido esa reputación. ¿Estás de acuerdo? Una mañana, el odontólogo Martín se sorprendió al oír que una paciente le señalaba que la taza metálica que estaba usando para enjuagarse la boca no estaba muy limpia. Es cierto que la paciente bebía del vasito de papel, pero de todos modos no era digno de un profesional usar equipo sucio. Cuando la paciente se marchó, Martín le dejó escrita una carta a Bridget, la mujer que iba 2 veces por semana a limpiar su oficina, diciendo: Mi querida Bridget, nos vemos tan rara vez que quise tomarme un momento para agradecerle el excelente trabajo de limpieza que hace. A propósito, quería decirle que como 2 horas 2 veces por semana es un tiempo muy limitado, puede trabajar una media hora extra de vez en cuando cada vez que sienta la necesidad de ocuparse de esas cosas que se hacen de tanto en tanto, como limpiar la taza de metal donde van los vasitos de papel o cosas así. Por supuesto que le pagaré el tiempo extra. Al día siguiente, cuando entró al consultorio, el escritorio había sido limpiado hasta quedar como un espejo, lo mismo que la silla de la que casi se resbaló. Al entrar a la sala de tratamiento, se encontró la taza de metal más brillante que hubiera visto nunca. Le había dado a la mujer de la limpieza una excelente reputación que mantener, y este pequeño gesto había hecho que se superara a sí misma. ¿Y cuánto tiempo adicional cree que le tomó? Ni un minuto. Hay un viejo dicho que dice: hazte fama y échate a dormir. Demos fama a los demás y veamos qué ocurre.
Cuando la señorita Romina, maestra de cuarto grado de una escuela, echó una mirada a su clase el primer día del año, su entusiasmo por empezar un nuevo periodo quedó matizado por el temor. En su clase este año tendría a Tomás, el más notorio chico malo de la escuela. Su maestra de tercer grado se había quejado constantemente de él con sus colegas, la directora y todos los que quisieran escucharla. No era solo un chico rebelde, sino que además provocaba graves problemas de disciplinas en la clase, buscaba pelea con los demás compañeros, molestaba a las niñas, le respondía a la maestra y parecía empeorar a medida que crecía. Su único rasgo positivo era su facilidad para aprender. La señora Romina decidió enfrentar el problema Tomás de inmediato. Cuando saludó a sus nuevos alumnos, hizo pequeños comentarios sobre cada uno de ellos. Rose, es muy lindo el vestido que tienes. Alicia, me han dicho que eres muy buena dibujante. Cuando llegó el turno de Tomás, lo miró a los ojos y le dijo: Tomás, tengo entendido que tenés alma de líder. Dependeré de ti para que me ayudes a hacer de esta división el mejor de los cuartos grados. Reforzó esto en los primeros días de clase, felicitándolo por cada cosa que hacía y comentando lo buen alumno que era. Con esa reputación que mantener, ni siquiera un chico de 9 años podía defraudarla. Y no la defraudó. ¿Estás de acuerdo? Qué bella historia, ¿verdad?